esta ocasión veremos cómo crear los horarios como jefe de carrera. Entonces, en este caso yo ya tengo mi sesión con la profesora Cristina, que es jefe de carrera de algunas carreras o de alguna carrera. Entonces, nosotros obviamente para crear los horarios nos vamos a ir al módulo de horarios. Entonces, para que nosotros podamos crear los horarios, vamos a depender de los profesores que hayan cargado dos cosas. La primera, su disponibilidad de horas, es decir, de qué hora a qué hora van a poder dar clase o intervalos de horas. Y la segunda es que hayan cargado las materias que pueden dar. Como recordaremos, un plan de estudio tiene materias y esas materias las imparten ciertos profesores. Entonces, cuando un profesor haya cargado bien las materias que va a impartir, entonces yo como jefe de carrera voy a poder crear el horario de acuerdo a esa disponibilidad y a esas materias que un profesor haya seleccionado. Entonces vamos a ver los horarios. Por supuesto, yo como jefe de carrera, al momento de entrar a los horarios, voy a poder ver solamente los horarios, como aquí menciona, horarios por carrera. Entonces podemos ver un botón que menciona asignar horarios. Entonces, en este caso los horarios del cuatrimestre enero-abril 2020 ya están creados. Por lo tanto, podemos ver aquí cierta definición de grupos y el horario creado. Pero en este caso el que nos interesa es el de el periodo escolar mayo-agosto 2020. Entonces, si queremos, podemos entrar a ver esta definición simplemente de forma informativa. Podemos ver que tenemos un periodo escolar, un programa académico, un plan de estudios, un cuatrimestre, o bueno, el cuatrimestre, si está disponible o no, el periodo por ciclo escolar, en este caso pues aquí está, digamos, se ha asignado de forma automática, y los grupos que se abrieron, por supuesto también contemplando la capacidad, y en este caso ya tenemos grupos alumnos que ya se inscribieron. Entonces, es muy importante resaltar que las reinscripciones van a depender de esta asignación de horarios. Es decir, si yo alumno al momento de reinscribirme no hay grupos con mi definición o mis datos, por ejemplo, plan de estudios, mi cuatrimestre, etcétera, varios datos que se deben ir contemplando, pues yo difícilmente voy a poder reinscribirme. Entonces, es muy importante que tengamos considerado que los horarios van a depender de todo, pues de toda la reinscripción. Si bien es cierto que podemos crear los horarios y dejarlos vacíos, no es lo ideal. Lo ideal es que creemos todo el horario y conforme va pasando el tiempo poder reinscribir a los alumnos, o que bueno, los alumnos se reinscriban. En este caso tenemos creados los de enero a abril 2020. Podemos ver que tenemos el filtro de periodo activo, yo lo voy a quitar, y podemos ver algunos otros asignaciones de horarios. Yo lo voy a agrupar por periodo escolar y podemos ver que tengo creados tres datos: de septiembre a diciembre, de enero a abril, que es el periodo que está corriendo o que bueno, está próximo a terminar, y uno de mayo a agosto 2020. En este caso yo voy a acceder a alguno de estos y puedo ver esta definición. Tengo creado un grupo del tercer cuatrimestre en el grupo 3GA1M. Entonces yo voy a duplicar esta pestaña para que no perdamos esta información, y yo lo que voy a hacer es crear otra definición de horarios. Entonces yo voy a seleccionar el periodo escolar. Podemos ver que es un formulario bastante simple, pero es muy importante. Yo voy a generar mayo-agosto 2020 de la carrera de gastronomía, y yo voy a seleccionar el periodo escolar pues más actualizado. Entonces aquí yo le voy a decir que va a ser el cuatrimestre 3, que es el próximo a reinscribir, o bueno, a abrirse, y le voy a decir que voy a abrir un nuevo grupo. Voy a seleccionar el salón. Por ejemplo, puedo seleccionar el 15 a lo mejor. Un salón que se va a utilizar como default en la asignación de horarios. Yo voy a abrir el grupo 2. Como ya pudimos observar, yo tenía creado el grupo 1 aquí en la pestaña de datos duplicada. Yo le voy a asignar un profesor tutor. Esta parte pues es importante, ¿no? Porque al final de cuentas los alumnos tienen tutores. En dado caso de que se cambie el tutor, es importante marcarlo aquí, para que también se asignen los tutorados pues al profesor tutor. El turno le voy a decir que va a ser matutino, y yo voy a guardar esta definición. Podemos ver que ya aquí tengo yo el grupo 2 del cuatrimestre 3 de la carrera de gastronomía en el turno matutino. Entonces, iríamos creando todos los grupos que sean necesarios, ya sean 3, sean 4, sean 5, sean 10. Pues aquí iremos creando esa definición. Yo voy a guardar la asignación de horarios.
Aquí podemos ver que ya nos genera el seguimiento, me dice quién lo creó y en qué estatus. Y lo único que yo tengo que ir haciendo es avanzar en el proceso mediante los botones que tenemos en la parte superior. Por supuesto, debajo del botón de editar. Entonces, aquí voy a recargar mi página para que veamos que todo se queda guardado. Y voy a presionar el botón de registrar grupos, para que automáticamente nos abra la posibilidad de seleccionar los horarios, o de asignar los horarios, mejor dicho. Podemos ver el estatus de la parte, en la parte superior derecha, que menciona cargar horarios. Y yo voy a presionar el botón que menciona horarios. Como podemos ver, en esta instancia ya no podemos agregar grupos, porque ya se crea toda la estructura base y todas las materias que debe de tomar este grupo. Si yo hago clic aquí, voy a poder ver los grupos que ya se seleccionaron. Si yo hago clic nuevamente en el grupo, ya se muestra todas las materias que se van a cargar. En este caso, pues son estas. Podemos ver que los horarios, las horas a la semana y los horarios en sí están vacíos. El profesor, el salón de clases están por asignarse, porque eso lo vamos a hacer ahorita en la asignación de horarios, o en la creación de horarios, mejor dicho. Entonces vamos a ir al menú de horarios, y aquí ya se nos va a mostrar, de acuerdo a los grupos que hayamos abierto, de acuerdo al plan de estudios y de acuerdo al cuatrimestre, se van a cargar automáticamente las materias, que es lo que ya comentaba. Entonces, yo voy a seleccionar la primera línea, podemos ver que se nos marca en un color gris. Y aquí lo importante es que nosotros podamos seleccionar el profesor. De primera instancia, yo veo que el profesor, la profesora Azalia seleccionó que puede dar esta materia. Y automáticamente se nos muestra la disponibilidad que tiene esa maestra. Ahora, esa disponibilidad va a depender del grupo, del profesor, digamos que principalmente de esas dos, del grupo y del profesor. Que el grupo tenga libre disponibilidad para recibir clases esa hora, que el profesor haya marcado que tiene disponibilidades en esa hora, y ya. Por ejemplo, yo voy a marcar que se va a dar el lunes de 9 a 10, el martes de 9 a 10, el miércoles de 9 a 10, y a lo mejor otra hora el miércoles de 10 a 11, ¿no? Para tener 2 horas consecutivas. Entonces, yo tengo que aquí se va a asignar en el salón A15, podemos ver que nosotros podemos cambiarlo, pero normalmente, hay materias que se imparten en el mismo salón, entonces no hay ningún problema, podemos seleccionarlo, o en dado caso de que lo requeramos, podemos cambiarlo. Aquí podemos ver los datos. Entonces, yo voy a guardar aquí nos menciona algo muy importante, el salón está asignado en el A15, las horas a la semana son 4, el segundo número es el número de horas que están planeadas para darse a lo largo del cuatrimestre, de acuerdo al plan de estudios. Y el primer 4, como podemos ver, es un contador que nos va mostrando el número de horas que hemos seleccionado. Entonces, una vez que tengamos esta información, yo voy a la parte inferior, voy a guardar, y de forma consecutiva, así me iría yo con los demás materias. En este caso, yo me voy a ir al siguiente, voy a seleccionar otro profesor. Entonces podemos ver que este profesor tiene estas disponibilidades, y esta materia tiene 8 horas impartidas a la semana, o impartirse en la semana. Entonces, por ejemplo, siendo una materia con tantas horas, yo podría repartirlas de cualquier forma, ¿no? Tampoco esta parte es tan obligatoria, por así decirle, que tenga un estándar. Esto va a depender de la universidad y de la planeación de grupos y de horas que tenga. Entonces voy a guardar, voy a ver si encuentro un profesor que tenga disponibilidad. Aquí, por ejemplo, el profesor, la profesora Azalia Itzel, que es la misma que ya habíamos seleccionado anteriormente, tiene disponibilidad de 9 a 10, que es algo que ya habíamos visto. Pero esa materia, ya se le asignó un horario de 9 a 10, que fue con la materia que asignamos anteriormente. Entonces ya no se muestra aquí, ya no tenemos la posibilidad de marcarla como que se va a ocupar. Pero sí puedo marcarla en otro horario, ¿no? Por ejemplo, aquí el miércoles, en la asignación pasada, que marcamos de 9 a 10 y 10 a 11, aquí ya no se muestran estas dos casillas. Por ejemplo, yo voy a llenar este horario, nada más para completarlo y que veamos la demás información. Entonces, aquí podemos ver, de 9 a 10, la profesora Azalia va a dar clases en este grupo, en ese salón. Después, de 10 a 11, o de 11 a 12, mejor dicho, que es una hora que ya marcamos de la profesora,
pues aquí va a estar. Podemos ver que ya no se, como mencionaba, ¿no? Ya no se nos muestra la hora que el profesor haya marcado para dar clases o que tiene para dar clases en ese salón. Entonces, si yo quiero seleccionar otro profesor, bueno, vamos a seleccionar uno diferente. De igual forma se nos van a ir desmarcando, o bueno, se nos van a ir ocultando las casillas del profesor que ya no puede dar clases o que ya no se pueden dar, ya sea por el profesor o sea por el grupo. Por ejemplo, este profesor o esta profesora, mejor dicho, tiene disponibilidad de 8 de la mañana, de 8 a 9, el día martes. Posiblemente tenga también los demás días, pero el grupo ya no se ajusta. Entonces, bueno, ya no se ajusta en términos de que ya tiene asignada horas, posiblemente. Entonces, aquí podemos ir asignando toda esa asignación. Podemos ir pues mostrando eso, ¿no? Por ejemplo, un profesor que tenga mucha disponibilidad, un profesor que tenga menos disponibilidad o que no haya cargado, por ejemplo, aquí en este caso, que al ser un ambiente de pruebas puede que no esté marcado del todo. Aquí se va a ir mostrando. Por ejemplo, ya habíamos cargado la hora de 9 a 10, pero no la de 10 a 11. Entonces, esta profesora, Moray Macelene, tiene disponibilidad de dar clases de 10 a 11. Entonces, yo le voy a decir que va a dar esa clase, o bueno, a esa hora, mejor dicho, que va a dar inglés 3 en el grupo pues que estamos creando los horarios, y yo voy a guardar. Entonces, como podemos ver, ya tenemos toda la... Bueno, así vamos a ir armando nuestra asignación de horarios. Por supuesto, aquí va a depender de tanto del director de carrera que conoce a sus profesores, o bueno, del jefe de carrera que conoce a sus profesores, tanto como de los grupos, tanto como de los profesores tutores, a lo mejor, etcétera, etcétera. Recordar que de igual forma toda la información yo como jefe de carrera puedo estarla revisando pues por cualquier caso, ¿no?, que yo necesite. Por ejemplo, yo puedo ir a la evaluación docente, que es lo que recomendamos mucho, y ver las puntuaciones que obtuvo un profesor al impartir cierta materia. Entonces yo voy a irme, por ejemplo, a resultados individuales. Aquí me va a decir el profesor Jorge, por ejemplo, lo evaluaron 3 grupos, se le evaluaron tantas veces, obtuvo un puntaje de tanto y el promedio es de esto. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría ordenarlos de mayor a menor. Por ejemplo, Carlos Alberto me dice que tuvo un promedio de 4.95, de 5 puntos posibles. Entonces eso nos da una señal de que el profesor pues está teniendo una buena relación con sus alumnos, o por así decirlo, con sus grupos. Entonces, esta es la gran ayuda que nos puede brindar el sistema al tener toda la información centralizada. Ya tenemos toda la información aquí pues mostrada. Tenemos que completar todo el horario. En este caso pues yo no lo voy a hacer para no estar haciendo más largo la demostración. Después, cuando el horario ya esté completado, podemos ir a publicar horario, lo cual nos va a liberar el horario y no se podrán realizar pues modificaciones, ¿no? Porque es un horario público, a no ser que personal administrativo pues lo edite. ¿Desea publicar el horario? Yo le voy a decir que sí, y aquí me va a decir una nota importante, que las horas programadas para tal materia, en este caso gestión de compras y almacén, necesita asignarse las horas, ¿no? Entonces esta parte es importante que nosotros vayamos haciendo la asignación. Entonces después de que tengamos ya toda la asignación de horarios, podemos publicar el horario, además de que así ya, si nosotros regresamos, ya podemos ver los horarios. Entonces yo me voy a voy a copiar el código, voy a irme a consultar horarios por carrera, yo voy a quitarle el filtro de periodo activo y voy a pegar mi código de grupo. Yo lo voy a buscar por grupo y ya podemos ver aquí mi asignación de horarios. En este caso, por ejemplo, ya tenemos pues estos horarios de estos profesores con estos alumnos. Podemos ver que tenemos líneas en blanco. Entonces aquí lo importante es que podamos ir asignando los horarios, ¿no? Puede que tengamos muchas líneas en blanco, pero conforme yo vaya agregando las horas, pues es como se va a ir llenando toda esta parte. Por ejemplo, aquí que esos horarios ya están completados, ya podemos ver el número de horas, las horas que se dan el lunes, que se dan el martes, etcétera, etcétera. Entonces esta parte pues es digamos que la esencial. Por supuesto, toda la parte de la configuración ya está cargada. ¿A qué me refiero con configuración? Me refiero a los planes de estudio, me refiero a las materias, me refiero a los catálogos de los periodos escolares, etcétera, etcétera. Entonces simplemente responsabilidad de
bueno, básicamente del responsable de generar los horarios. En este caso vimos con el perfil de la profesora Cristina, que se pueden generar los horarios, ¿no? Además de qué horarios pues se tienen. Entonces es bastante sencillo el proceso, son algunos pasos que hay que seguir, pero es muy importante. También, si tiene alguna duda, les sugerimos consultar el manual de usuario que ya se ha proporcionado, por supuesto con el sistema EDRP. Todos los manuales podrán consultarlos, creo que al área de sistemas, me parece. Y si tienen cualquier duda, pues también podemos estarlos asesorando. Sin más por el momento, pues estamos al pendiente, ojalá que no tengan mayores complicaciones. Y pues eso es todo.